Vale, pues estamos todos. Bien, pues nada, muchas gracias por venir aquí a esta segunda parte. Eh, Como a la manera antiespecista, pues nos hemos rodeado de animales, en este caso moscas, que van a estar circundándonos en esta segunda parte. Quedaba pendiente, de hecho, una pregunta de la primera parte sobre la cuestión de las mujeres y los animales en el proceso de independencia y en la cuestión del liberalismo. Hombre, como puedes comprender, Ana Cristina, la cuestión de los animales era una cuestión muy secundaria, sino... eh, pero, como es evidente, la mayor parte de los tres autores se englobaban en una tradición católica dentro de la cual pues había una posición ambivalente respecto a los animales, ¿no? Como he sabido, las primeras asociaciones no antiespecistas, sino especistas, pero digamos de lo que podríamos llamar ahora mismo de, de suficientistas, o bueno, hay diferentes formas de calificarlo, ¿no? Escuelas que no quieren acabar con el maltrato o la explotación animal, sino simplemente reducir a márgenes razonables o eficientes el grado de explotación o de sufrimiento animal. Todas estas escuelas surgen en el contexto protestante, ¿no? En el que la diferencia entre los animales y los seres humanos como criaturas de Dios es mucho más limitada y la razón desempeña un papel menor en relación con el resto de facultades. Así no es para nada arbitrario que sean primero teólogos protestantes y también Jeremy Bentham, evidentemente, ¿no? Toda tradición tanto utilitarista como la tradición teológica protestante, los que empiezan a organizar las primeras organizaciones de defensa eso, de bienestar animal, de contra el sufrimiento gratuito animal. En el mundo católico, digamos que por una tradición escolástica no nominalista, pues no había una reducción de todas las facultades a la facultad de la intuición o el entendimiento o la sensibilidad, ¿no? Y en esa medida, pues había un corte radical, se estableció un corte radical entre los seres dotados de razón y los seres dotados nada, de sensibilidad o incluso directamente puras máquinas. Quiero decir que Descartes, a veces nos olvidamos, le tratamos como si fuera un filósofo racionalista, tout court, pero en realidad Descartes, que es el gran postulador de la teoría maquínica de los animales, ¿no? La idea curiosa de que los animales, a pesar de su nombre, están desanimados, o son unos desalmados, carecen de alma. Como digo, Descartes no es un filósofo que haya surgido de la nada, con esta idea un poco estrafalaria, ¿no? De que los animales ni sufren, ni sienten, ni padecen, sino que son máquinas. Esta idea es una idea típicamente jesuita y típicamente católica. Es una idea que está en un autor castellano, en el famoso Antonina Margarita, 1555. Y él, Descartes, digamos que bebe de ahí por su paso en la Flèche, en el colegio jesuita de la Flèche. Entonces, bueno, por un lado, digamos que estaban esas posiciones católicas al mismo tiempo mecanicistas e idealistas, entonces que reducía el mundo todo lo que no fuera ser humano a pura res extensa, a mecánica, mientras que se arrogaba al ser humano pues toda una serie de capacidades exclusivas de entendimiento, sensibilidad, etcétera. Pues bien, no obstante, en la cuestión del feminismo sí que hay muchas más cosas que decir. Más que del feminismo, aunque es cierto que hay ciertas precursoras del feminismo en el movimiento independentista, sobre todo, digamos, de los movimientos de independencia más tardíos, ¿no? Como el caso cubano, ahí está el famoso caso de Ana Betancourt, que muchos consideran pues una precursora de lo que luego será, pues, de lo que ya entonces es el sufragismo, evidentemente, pero que en América Latina todavía tendrá que esperar un par de años más para articularse institucionalmente con los encuentros en Mérida, no sé si en la década de los 10, no recuerdo ahora cuándo es, en qué fecha exactamente se realizan los primeros encuentros en Mérida, donde ya se empieza a articular el movimiento feminista sufragista a nivel continental, ¿no? Bien, no sé, hay muchas mujeres, evidentemente, que participan en los procesos de independencia con papeles muy variados. Así tienes, por ejemplo, mujeres en papeles protagónicos, ya sea como estadistas o ya sea como intelectuales. Es el caso muy conocido, ¿no? Por ejemplo, de Francisca Zubiaga, ¿no? Gamarra, que era esposa de Agustín Gamarra y era conocida como la Mariscala. Y esta señora, que es peruana, pero que digamos, junto con su marido, invadió Bolivia y estuvo, digamos, contribuyendo a la independencia y a los procesos políticos en los diversos países, pues es una mujer que tuvo un papel protagónico en todo este asunto, ¿no? A nivel de ideología, pues está Manuela Espejo en Ecuador. Manuela Espejo, además, es una de las primeras en introducir la medicina científica en Ecuador,
contribuyendo a parar un brote que había muy grande de, no sé si era fiebre, no sé, una fiebre de estas, fiebre amarilla o alguna enfermedad así chunga. Y ella, junto con su hermano sobre todo, un espejo que no recuerdo el nombre, en la que ha pasado a la historia es ella y no tanto su hermano, pues participaban en los círculos políticos ecuatorianos y es una de las primeras intelectuales, si queremos llamarla así, liberales del momento, ¿no? Hombre, como mujeres de acción hay un montón, ¿no? ¿Cómo decir? Pero esto sucede desde siempre en toda la tradición republicana, en la que las mujeres, pues ya desde, digamos, la toma de la Bastilla, perdón, la toma de Bastilla, la toma de Versalles por las mujeres jacobinas, pues han cumplido un papel, digamos, como tropa como tropa militar prácticamente, ¿no? Como tropa miliciana. Así, por ejemplo, aquí en México tenéis personajes muy interesantes como Gertrudis Bocanegra, que era de Pátzcuaro y que fue fusilada por los ejércitos españoles, ¿no? Como digo, por cerrar el elenco, otra que me parece interesante es Javiera Carrera, ¿no? De Chile, que hemos visto pues una política, una mariscala, una intelectual, una enfermera, una mujer de acción, una feminista, y esto es interesante porque digamos que contribuyó al proyecto independentista con algo, pues desde un punto de vista sexista, arquetípicamente femenino, que fue la primera en bordó la primera bandera del país de Chile, ¿no? Bueno, en fin, y por eso es recordada, aparte de que también, esa es la anécdota que todo el mundo recuerda, pero muy pocos recuerdan que evidentemente también contribuyó con una serie de textos y artículos que se publicaron en la prensa, sobre todo la Aurora Liberal. Publicó allí un par de artículos Javiera Carrera en defensa de eso, de la independencia de Chile, etc. Bien, bueno, vamos a entrar en este segundo tema, que es el del neoliberalismo, posliberalismo en América Latina. Aquí vamos a cambiar un poco de método, en el sentido de que en la primera parte pues hemos hecho más bien una especie de historia de las ideas, aunque bien mencionábamos pues la importancia que tienen hechos sucesivos en esta historia del liberalismo decimonónico, pues nos hemos centrado más bien en cuáles son las doctrinas de los autores, y aquí más bien vamos a ver al revés, vamos a ver las realidades políticas y no vamos a fijarnos tanto en los intelectuales, por una sencilla razón, porque el liberalismo es más bien, el liberalismo decimonónico no es tanto una realidad social, cuanto una ideología, en el sentido de que en realidad las sociedades latinoamericanas durante el siglo XIX, por mucho que estos hombres estuvieran discutiendo sobre el sexo de los ángeles, se mantuvieron prácticamente muy similares, con desigualdades de tipo étnico, religioso y social acusadas, en las que ellos pudieron intervenir de una manera muy poco decisiva, salvo, digamos, el caso, como es muy conocido, argentino, donde el proyecto pues, de Alberdi se llevó hasta el punto que quedaban prácticamente pues, exterminados pues, eso, ¿no? Todos los mapuches, etcétera, que los pueblos indígenas de aquellas regiones. Bien, sin embargo, el neoliberalismo, lejos de ser una ideología, nadie se reconoce de neoliberal, sino que es más bien una especie de insulto que a uno le ponen, es una realidad política y económica que tiene intelectuales muy débiles o de segunda orden, o más bien centrados o que no se reconocen a sí mismos como filósofos, sino que más bien pues apelan a razones tecnocientíficas, eficiencia, productividad, yo qué sé, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues pensaba que es más interesante comentar, y conectando precisamente los dos elementos, tanto el neoliberalismo como el posliberalismo. Quiero decir que aquí, si uno quiere saber algo de neoliberalismo, es muy fácil, simplemente que acuda al famoso libro La doctrina del shock de Naomi Klein, que allí tiene prácticamente expuesta pues, todo lo que tiene que ver con los Chicago Boys, la doctrina del neoliberal, del monetarismo de Milton Friedman, etcétera, etcétera. El consenso de Washington, vamos, un montón de cosas que están tan estudiadas que casi da un poco de vergüenza repetirlas, ¿no? Entonces a mí me parece más interesante vincular esto que es tan conocido, ¿no? Que son básicamente pues, las diversas oleadas o periodos políticos que ha sufrido América Latina desde mediados de siglo en adelante, con la realidad política de la última década, que es una última década, estoy pensando en concreto la década 2006-2016, pues marcada por una serie de proyectos políticos que algunos han calificado de socialismo del siglo XXI, otros de proyectos populistas, y lo más razonable sería calificarlos como proyectos progresistas nacional populares, ¿no? Y ahí pues cabe desde pues la Venezuela de Hugo Chávez hasta el Brasil de Silva, hasta pasando por la Argentina de Kirchner, etcétera. Y, por supuesto, también el proyecto político de López Obrador, aunque como veremos López Obrador también tiene una cara B un poco, también bastante conocida aquí en México, yo creo, pero que nunca se ha puesto en conexión con el resto de proyectos políticos así meramente de izquierdas.
Bien, una cosa muy curiosa del siglo XX latinoamericano es que es un siglo XX muy rápido, ¿no? Hay un famoso texto de Eric Hobsbawm que se llama El corto siglo XX por contraposición con el largo siglo XIX, entendiendo que el siglo XIX comienza políticamente con la Revolución Francesa en 1789, si uno se quiere retroceder mucho más atrás, con la Revolución Norteamericana en 1773, que marcan, por decirlo con Tocqueville, pues el horizonte insuperable de ese tiempo, que es la democracia, entendida como igualación y destrucción de privilegios heredados o patrimoniales del antiguo régimen, y ese periodo, marcado por esas ilusiones, esperanzas, proyectos, programas, planes, termina evidentemente pues, con la Primera Guerra Mundial en 1914. Mientras que el siglo XX parece que fuera un siglo mucho más tumultuoso, mucho más breve, marcado precisamente, hombre, Eric Hobsbawm habla desde la herida, ¿no? Porque estamos hablando al fin y al cabo de un miembro del Partido Comunista de toda la vida, acusado en muchas ocasiones de hacer una historia pro domo sua de carácter filocomunista. De hecho, como es sabido, él en su historia del siglo XX, originalmente el manuscrito pensaba articularlo en dos partes, una primera parte dedicada a Estados Unidos y su esfera de influencia y otra dedicada a la Unión Soviética y su esfera de influencia, y terminó simplemente exponiendo la parte de Estados Unidos como si la Unión Soviética nunca hubiera existido y como si unos tanques nunca hubieran entrado en Checoslovaquia y como si de repente, pues nunca, quiero decir, que Bin Laden no se hubiera financiado porque de repente se invadió un país llamado Afganistán, ¿no? Quiero decir, que la Unión Soviética tenía tanto imperialista o más como Estados Unidos, y que todos los historiadores, y perdón por el paréntesis, ¿no? Como Fontana en España, que quieren hacer una historia del siglo XX como una especie de mera hegemonía estadounidense sin tener en cuenta la Guerra Fría, pues es una fantasmagoría de la derrota, básicamente. Es otra forma de la derrota intelectual, filosófica de la izquierda europea y española también. Bien. Pues bien, en este siglo, que es un siglo de Guerra Fría, pues evidentemente América Latina, en tanto que puerta trasera o backyard, ¿no? de Estados Unidos, pues ha sido un lugar de muy fajado, ¿no? Muy peleado, en el que los periodos políticos de un lado y de otro pues han sido muy breves, ¿no? Así sucede que tan solo hay 3 años, por ejemplo, para que os hagan... Porque claro, los hechos más conocidos son, pues evidentemente, ¿no? La Revolución Cubana, el comienzo del periodo guerrillero, primero rural en los años 60, luego urbano en determinadas regiones, sobre todo muy sostenido en Argentina con los montoneros y también determinadas guerrillas de carácter trotskista, etcétera, y por supuesto las guerrillas de de carácter más indigenista y demás. Bien, seguido posteriormente por las dictaduras de los años 70, las transiciones democráticas homologadas de los años 80 y 90 que se realizan tomando como modelo el modelo franquista español. Esto es una cosa que no se suele contar. Quiero decir que no es que se suele contar, hay un texto muy conocido que yo recomiendo mucho, que es un texto de Perry Anderson, no recuerdo ahora cómo se titula, pero si buscáis Perry Anderson América Latina seguramente os aparecerá. Es una conferencia que pronunció él en el año 1984, en el que 1983 por ahí, en Buenos Aires precisamente, en el que muestra cómo el único proyecto político democrático en el Cono Sur pasa de la mano de la construcción de democracias homologadas a la manera, por ejemplo, la democracia franquista en España, la democracia posfranquista en España, que como es sabido simplemente consistió en que las víctimas de la dictadura fueran los que gestionaran la herencia de la dictadura. Así, el Partido Socialista, que fue pues uno de los pilares, digamos, de la República durante la Guerra Civil, se convirtió durante un periodo de 15 años, desde el año 81 o el año 82 hasta el año 96, con Felipe González, se convirtió en el sustento en el que garantizó la estabilidad política de España, de una España democrática, sí, pero evidentemente con un rey cuya única legitimidad es que había jurado los principios del movimiento fascista. ¿Bien? Ok, bueno, no me quiero extender mucho más, ¿vale? Porque ya sé que el siglo XX es muy entretenido y da mucho de sí, pero vamos, por ceñirnos un poco a la cuestión latinoamericana, como digo, estamos hablando de un periodo en el que tan solo transcurren 3 años entre la muerte del Che y el reflujo de la primera ola guerrillera, ¿no? Desde esa fecha, ¿no? En el 1967 hasta la elección de Allende, o sea que el periodo, digamos, de crisis, por así decir, de la izquierda anticapitalista o socialista en América Latina, aparentemente tan solo son esos 3 años hasta que Allende vuelve, digamos, a hegemonizar pues las esperanzas de un proyecto político democrático, ¿bien?
Y sin embargo, y de nuevo, también hay muy poco tiempo entre los golpes militares del 73 en Chile y Uruguay y en la Argentina en el año 76 y las victorias sandinistas en el año 79. ¿Vale? Solo transcurren entre 6 y 3 años respectivamente. Luego, desde el colapso del mundo socialista, en el 89 y luego en el 91 con la disolución del Partido Comunista de la Unión Soviética, tan solo hay pues 4 años hasta el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y apenas, entre ese y ya Hugo Chávez, apenas hay 4 también, ¿no? Bien, en total, si uno suma, por así decir, los años de ciclo revolucionario y cubano, sandinista, y los gobiernos de Allende, Chávez, Morales y Correa, te salen 29 años aproximadamente de gobiernos progresistas o de izquierdas, mientras que los periodos de dictadura o de retroceso tan solo suman, ya te digo, incluyendo la muerte del Che, el golpe chileno y la derrota sandinista, 14 años. Con lo cual, digamos que lejos de la visión, digamos, pesimista o derrotista, según la cual pues América Latina estaría condenada, precisamente por su localización geopolítica, a que cualquier proyecto político medianamente que cuestione las bases del consenso neoliberal está condenado a desfenecer en un corto tiempo, muy pronto. Pues esto no se sostiene, ¿no? Comparado con, por ejemplo, los 40 años que duró la dictadura franquista en España, o lo que duró, por ejemplo, las dictaduras, duraron todas las dictaduras europeas, ¿no? En concreto estoy pensando la dictadura griega, la dictadura española, la dictadura portuguesa y pues las dictaduras encubiertas, como por ejemplo sostenidas, como se ha habido por la CIA, como es el caso, por ejemplo, de los 40 o 50 años que estuvo gobernando la democracia cristiana en Italia, por no hablar de la democracia perfecta del PRI, aquí en México, ¿no? Bien, que también sería muy digno de ser estudiado y entendido. Bien, bueno, como digo, esto es tan conocido, todo lo que tiene que ver con los Chicago Boys y demás, que voy a centrarme más bien en las cuestiones sociales, porque hay gente que afirma de una manera, desde un punto de vista político, pues perfectamente comprensible, pero que sin embargo desde un punto de vista analítico, intelectual, no se sostiene, que el neoliberalismo sería algo así como un proyecto que pretende privatizar o subsumir totalmente el conjunto de las facultades y de las realidades humanas, y por no hablar también de la naturaleza, a la función de beneficio, ¿no? A la función de revalorización del capital estudiada por Karl Marx. Bien, sin quitar, sin perjuicio de lo que tenga de verdad esta tesis, que ha sido sostenida recientemente pues, por gente tipo Tony Negri y demás, hay que subrayar que el neoliberalismo siempre tuvo un cierto proyecto de construcción social. De hecho, la diferencia principal entre el liberalismo tradicional y lo que se empieza a llamar neoliberalismo, sobre todo en el contexto de la escuela de Friburgo de los años, precisamente durante el Tercer Reich, es que el liberalismo económico tradicional, como hemos visto, pensaba en la compatibilización de un Estado fuerte con ciertos sectores más o menos dirigidos y un libre comercio, pero sobre todo por razones morales, pasamos a un contexto en el que el Estado ya no orienta o planifica determinados sectores, sino que tiene como objetivo principal remodelar tanto las conciencias como las conductas, como las costumbres, como las instituciones, de tal forma que redunden en beneficio del mercado. Entonces, el Estado no es simplemente un contrapeso, un planificador en última instancia, una especie como de salvaguarda en caso de que algo vaya mal, sino que es el promotor y el mecanismo principal de acumulación capitalista. ¿Bien? Esto se ve muy bien precisamente en la primera medida económica que se lleva a cabo utilizando el nombre de doctrina del shock, que es la introducción, el paso del Deutschmark del Reichsmark al Deutschmark en el año 48, con las medidas de Erhard en Alemania. Bien. Bueno, como digo, el neoliberalismo que es de origen alemán y en concreto vienés. Desde Viena vienen, curiosamente, pues tanto los proyectos, de Viena viene tanto Freud como Wittgenstein, como viene todo prácticamente, ¿no? De Viena vienen los niños casi incluso, pero también viene Ludwig von Mises, viene Popper, viene Hayek, y eso ha llevado a pensar, y es una cosa que traté hace poco en León, que la filosofía analítica desde sus orígenes pues tenía ya un proyecto
prácticamente capitalista. Esto no es del todo cierto, porque como hemos sabido, en el Círculo de Viena pues había proyectos de carácter socialista o socialdemócrata vinculados con lo que entonces era el austromarxismo. Es el caso de Otto von Neurath. Esto está muy estudiado por Jorge Richman y toda la gente de su entorno. Paco Fernández Buey en España son unos grandes seguidores de una cierta concepción de la filosofía analítica que no descuida evidentemente todas las cuestiones sociales, ¿no? Ya que estamos aquí entre heideggerianos, o que aquí hay gente en esta sala especialista en Heidegger, no está de mal recordar que parte de la motivación de Carnap a la hora de criticar el famoso pasaje de Heidegger sobre la nada nadea tiene que ver también con que Carnap por aquel entonces pues era un autor de orientaciones o de simpatías más o menos socialdemócratas, mientras que Heidegger pues de toda la vida siempre fue un hombre conservador, por no decir más, ¿no? Entonces, como digo, es más bien en el contexto de la Guerra Fría en el que esta filosofía analítica pues claramente ya se despolitiza y pasa a estar, digamos, al servicio del mejor postor, así de sencillo, ¿no? Y en México se ha visto muy bien que sí que es un poco una cierta punta de lanza de cierta concepción de la filosofía política desvinculada de cuestiones sociales, etcétera. Esto no tiene por qué ser así. Bueno, pero vamos a volver a la cuestión nuestra porque si no nos vamos a ir muy de madre, ¿no? ¿Vale? Chile. Bien, Chile, como sabemos, es el primer lugar en el que se experimenta a saco con el proyecto neoliberal en Latinoamérica, porque, como os digo, contamos con los precedentes alemanes, el alemán sobre todo, ¿no? Pero en el caso de Chile, pues se produce, como es sabido, pues un golpe de Estado, una dictadura que lleva a cabo pues una privatización de prácticamente todas las propiedades estatales, elimina cualquier tipo de control de precios, lo que hace que lo que genera una especulación brutal, una década perdida, que es toda la década de los años 80, que implicó pues un retroceso del porcentaje de los salarios en el Producto Interior Bruto, además de pues crisis humanitarias de todo tipo. Bien, yo quisiera aquí señalar una cosa. Como he sabido, el famoso milagro chileno que tiene lugar a partir de los años 90, esto es algo también estudiado por Naomi Klein, se debe principalmente a que Pinochet, que no era tan tonto como parece, nunca privatizó el cobre y también estableció una serie de contrapesos de tipos sociales a los elementos totalmente destructivos desde el punto de vista del tejido social de la doctrina del shock que estaban llevando a cabo los Chicago Boys bajo las premisas del monetarismo de Milton Friedman. Así, por ejemplo, en agosto de 1981, después de la completa privatización en los años 80 de los fondos de pensiones, se establece una red de seguridad condicional llamada subsidio único familiar, en el que se combinan dos ideas de corte liberal, pero también, neoliberal ya directamente, como es el concepto de focalización de gastos, pero en realidad que tiene más que ver con la teoría de juegos y con la economía política moderna, ¿bien? La focalización de gastos y el capital humano. Bien, vamos a ver un poco qué es esto. Lo tengo por aquí. Bien, el concepto de capital humano es un concepto que está, por supuesto, desarrollado por la Escuela de Chicago, según la cual, pues, junto con los factores de producción tradicionales, hay que desglosar la fuerza de trabajo de tal forma que no se puede medir solo el grado de formación del trabajador, si sabe simplemente poner una chapa o tiene un doctorado en filosofía, sino que también influye de manera decisiva en la configuración política de una economía política, de una economía nacional, el grado de salud, educación, buenas costumbres, virtudes, etcétera, que tienen los ciudadanos. Es decir, que un Estado en el que toda la población es doctorando, lo que sea, en filosofía o en economía, lo que sea, pero en la que no se puede salir a la calle porque hay unos niveles de violencia y de inseguridad ciudadana y tal, no, es una sociedad en la que la libertad de comercio no se lleva a cabo, ¿no? En la que las posibilidades de negocio se reducen precisamente por la inestabilidad, etcétera. Bien, entonces el concepto de capital humano va muy ligado a intentar formalizar pues esos factores que tradicionalmente no se consideraban en lo que algunos llaman el homo economicus, ¿no? El homo economicus parece que es una ficción, evidentemente, que tiene que ver con una cierta economía política del siglo XIX, que tan solo se centra en las funciones de maximización utilitarista y que deja de lado pues, todos estos elementos que son esenciales para el mantenimiento de un Estado capitalista, ¿no? Y del mismo modo que todas las cuestiones señaladas por las feministas de la segunda ola, especialmente las feministas marxistas y las feministas radicales, que afirmaban con total seguridad y firmeza, y esto está
está más que comprobado, que si no hubiera todo un sector de los cuidados a cargo de mujeres no remuneradas, la economía capitalista colapsaría. Porque tú no puedes tener a trabajadores 12 horas en la fábrica sobreviviendo más de un mes de vida, salvo porque hay mujeres desempleadas que hacen de ama de casa y que, digamos, durante el resto de las 12 horas del día tienen a esos trabajadores como embalsamados, ¿no? en una especie como de continuo, de cuidado, sí, sin más, de relaciones de cuidado. Bien, entonces, junto con la teoría del capital humano, la importancia de cuidar un poco, pues eso, todos los elementos que quedan un poco descuidados en la teoría económica tradicional. Otros elementos que introduce el concepto de transferencia monetaria condicionada. Bien, transferencia monetaria condicionada, ¿qué es? Pues básicamente son una serie de programas sociales que, en lugar de subsidiar una serie de derechos sociales, lo que hacen es confiar, por así decir, en la capacidad individual de decisión y en el mercado, pues otorgando directamente a los necesitados un determinado aporte en capital que ellos verán en qué prefieren gastarlo. Evidentemente, desde un punto de vista liberal, pues esta teoría tiene todo el sentido del mundo. De hecho, es una teoría que, por así decir, promueve, al mismo tiempo respeta la separabilidad entre personas, al mismo tiempo que favorece la responsabilidad, ¿no? Entonces, satisface el principio Leximin, ¿no? Este famoso, de la justicia distributiva, de que los cambios sociales siempre se realicen en beneficio de los que están en peor situación, ¿no? Al mismo tiempo que contribuye a una cierta responsabilidad respecto a las propias acciones. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente esto no se hace por razones altruistas, sino que va de la mano de una teoría en concreto, que es la teoría de la focalización de gastos, desarrollada por la RAND Corporation. RAND, que no tiene nada que ver con Ayn Rand, sino que es una serie de siglas que nombran a una institución que se dedica principalmente a la teoría de modelización de resultados posibles en caso de un conflicto nuclear entre la Unión Soviética y Estados Unidos. En este contexto, pues hay una serie de autores que, como es el caso, por ejemplo, de Mancur Olson y Richard Zeckhauser, que analizaban, conforme a la teoría de juegos, pues posibles, pues las relaciones internacionales, ¿no? Por ejemplo, en concreto, estos dos autores en concreto publicaron un famoso artículo en los años 60 sobre aplicando el problema del freerider, que es un problema tradicional de la teoría de juegos, a las relaciones internacionales, en concreto dentro de la OTAN. Como, por ejemplo, la teoría del freerider es muy sencilla, es en un contexto en el que uno puede beneficiarse de, por así decir, externalidades sociales sin contribuir económicamente a ellas, pues la tendencia natural va a ser a que nadie contribuya, ¿no? El ejemplo más tradicional del freerider es un lago público. En un lago público, marginalmente y desde el punto de vista del cálculo utilitarista individual, cada pescador tiene la tentación o el incentivo a pescar 100 truchas en lugar de 10, siempre y cuando los demás sí que respeten un mínimo de políticas ambientales y tal, de mantenimiento del banco de peces. ¿Qué pasa? Que si esto, de manera kantiana, la máxima personal se convierte en ley universal, el banco de peces desaparece y todos terminan peor. Que es el problema famoso del prisionero, solamente que contextualizado. Ese es un problema de la contaminación ambiental. Quiero decir, que en un contexto en el que por así decir, los beneficios son individuales, pero los costos son colectivos, a cada individuo, desde una lógica puramente utilista y individual, le conviene, digamos, no seguir el convenio, sino saltárselo, ¿vale? Sobre todo si no hay castigos muy severos contra él. No tengo incentivo para participar. Claro, exacto. Entonces este es el problema principal que tenían, que veían ellos en la OTAN. En la OTAN, países como los países europeos, ellos entendían que eran freeriders porque se beneficiaban de no tener apenas ejército. Por ejemplo, la mayor parte de los países europeos, ahora que Donald Trump dice que quiere disolver la OTAN, pues se van a ver que tienen unos ejércitos de chiste. Es decir, que son puro juguetería tecnológica. Pero si mañana te quieres enfrentar a Rusia, te comes los mocos, así de sencillo, ¿no? Te comes los mocos. Bueno, es una expresión muy, a lo mejor, española.
Te comes los mocos, sí, que estás a dos velas o que no sé cómo decirlo. Sí, que no tienes nada que hacer, vamos, que no tienes nada que hacer. No le pueden plantar cara, simplemente, ¿no? Entonces, bueno, simplemente este tipo de análisis, que es un análisis muy razonable en política exterior, porque en política exterior, evidentemente, cada Estado, digamos, actúa como un individuo autointeresado y no hay ley más que los mutuos acuerdos y equilibrios de poder. Pues estos análisis se empezó a aplicar al conjunto de la sociedad donde evidentemente no se aplican, tradicionalmente no se han aplicado. Así, por ejemplo, Zeckhauser tiene un famoso texto en los años 70, que es una propuesta elevada al gobierno de Nixon, en el que él se plantea la cuestión de cómo se deben estructurar los programas de asistencia a los pobres a fin de maximizar la función de utilidad del ciudadano medio. Bien, el objetivo tradicional de los programas de asistencia social pues siempre habían sido autotélicos. O sea, el programa social es beneficioso por sí mismo y no por los réditos que luego dé eso a la sociedad. Es decir, que tú simplemente, por así decir, entiendes que la sociedad o que la comunidad política es una empresa cooperativa en el que todos contribuyen de una manera u otra y el ciudadano, por el mero hecho de existir, tiene una serie de derechos mínimos, ¿no? Que es la vieja teoría de Thomas Paine, de la que luego se deriva todo lo que tiene que ver con la renta básica, ¿no? Bien, pues la idea está perversa y le da vuelta. La cuestión es, ¿cómo hacemos para configurar unos sistemas de asistencia social que no solamente eleven a los pobres de su condición de absoluta necesidad, sino que los conviertan en elementos productivos del sistema capitalista? Bien, pues el modelo que proponía era, en primer lugar, el modelo de Friedman de impuesto negativo sobre la renta, que es una forma de renta básica, por cierto. Esto sería muy gracioso luego de contar, como la renta básica, que siempre se ha propuesto como una especie de propuesta prácticamente anticapitalista, tiene orígenes en la Escuela de Chicago. Esto es una renta básica al revés. O sea, básicamente el impuesto negativo sobre la renta es que hay un umbral de salarios a partir del cual pues ni pagas impuestos ni recibes subsidios, y conforme vas ganando más dinero te van metiendo el impuesto, y conforme vas teniendo menos pues vas ganando más subsidio, pero la condición indispensable para recibir esos subsidios es trabajar. Bien, más allá de este modelo, que es un modelo muy tosco, ¿no?, de trabaja y te daremos, la idea básica era crear toda una serie de programas de asistencia social en el que las partidas económicas no se dieran gratis et amore, sino que hubiera una serie de restricciones a los destinatarios, de tal forma que se impusieran una serie de costes, lo cito textualmente, inútiles, una suerte de pruebas de rigor que tuvieran como objetivo degradar personalmente a las personas que le reclamen al Estado, ¿no? O sea, una serie de test de calificación degradantes o tediosos procedimientos administrativos que básicamente desincentivaran a los individuos a solicitar esos subsidios. Pongamos que para pedir un subsidio de desempleo, el nombre del subsidio se llamara subsidio de los losers o subsidio de los perdedores, ¿no? Y tú cuando fueras por allí, pues te trataran como si fueras un mulo, en fin, ¿no? Pues la gente dejaría de pedirlo por orgullo propio, ¿no? Era un poco el mecanismo que tenía en mente este hombre. Bien, pues bien, esto se empieza a aplicar, como digo, y vuelvo para atrás a Chile. Esto se empieza a aplicar a Chile en el año 81. Ahora bien, bajo un modelo, en principio, más altruista, porque las condiciones ya no son condiciones puramente degradantes o barreras de entrada que se ponen puramente gratuitas para que haya menos gente que reclame esos subsidios, sino que en principio las condiciones son condiciones que van a beneficiar al destinatario. Así, por ejemplo, pues no se dará un subsidio por desempleo, por ejemplo, si no está condicionado por asistencia a hospitales o, por ejemplo, formación académica o educativa. Bien, entonces en ese sentido se quiere, por así decir, matar dos pájaros de un tiro, incluso tres. De hecho, la mayor parte de estos subsidios, a ver, vamos a avanzar un poco, la mayor parte de estos subsidios se mueven en una suerte de retórica perversamente pseudofeminista, según la cual la mejor forma de acabar con la feminización de la pobreza consiste en empoderar financieramente a las mujeres pobres a través de, en primer lugar, microcréditos y, en segundo lugar, subsidios condicionados, por ejemplo, con que sus hijos vayan a la escuela o lo que sea,
de tal forma, bajo la ideología sexista, de que las mujeres, en tanto que mujeres, pues como tienen un instinto maternal, no se van a gastar el dinero en tequila y prostitutas, ¿bien? Por ejemplo. Entonces, se quiere matar, se quiere matar bajo esta ideología, pues el problema, por un lado, de lo que se conoce como subinversión en capital humano. Esto es, que en América Latina el problema no es que la gente esté poco formada, sino que la sociedad civil está quebrada y desestructurada, y que estamos hablando de estados fallidos donde hay una corrupción sistémica, las instituciones no funcionan, ¿bien? Se quiere esto romper desde abajo con una política presuntamente feminista, etcétera, que luego evidentemente tuvo mucha influencia en los encuentros continentales feministas. Esto está muy estudiado, todo lo que fue la introducción de las ONGs, etcétera. Bien, bueno, esto lo vamos a dejar un poco de lado. Bien, bueno, estos subsidios condicionados son... Bueno, aquí tenía un montón de anecdotillas acerca de la tequila crisis, y luego cómo se influye en lo que es el default en Argentina en el año 2001, ¿no? Pero bueno, esto yo creo que es tan conocido por vosotros que no creo que sea muy necesario. Simplemente subrayar una cosa que me parece esencial, que son las analogías que se pueden establecer entre Ciudad de México y Nueva York en relación a la crisis de recursos que tuvieron ambas ciudades, una en Nueva York en el año 1975 y otra Ciudad de México en 1985. Como he sabido, en 1975 Nueva York tiene que sufrir un impago entre otras cosas, por la devaluación del dólar y la desvinculación del dólar al patrón oro, que es una cosa que realiza Nixon en el año 73 y que hace básicamente que todas las inversiones que tiene el Estado de Nueva York se desplomen y la ciudad prácticamente se vea sin capacidad adquisitiva ni de impuestos ni de ningún tipo para mantener una serie de instituciones mínimas, lo que lleva a la aparición de las pandillas regionales, junto con, evidentemente, pues toda una... Porque quiero decir, la crisis económica no tiene por qué ser una crisis cultural. De hecho, quiero decir, todo lo que tiene que ver con el hip hop, el rap, los grafitis, etcétera, empiezan precisamente en ese contexto de básicamente desmembramiento de la sociedad civil en Nueva York. Vale, eso que se hace en Nueva York, que consiste, pues eso, en un recorte brutal de los servicios públicos, una especie como de proletarización, pero de lumpenproletarización de las clases medias y bajas, junto con el repunte de la criminalidad y de una cierta cultura, por así decir, de la ilegalidad. Es lo mismo que sucede en el año 85 en la Ciudad de México, después, ¿no?, de que en el año 82 pues se produjera pues la famosa crisis del peso mexicano, su devaluación progresiva, la primera firma de un acuerdo bilateral con el Banco Mundial. Esto es algo que supongo que tendréis muy estudiado, ¿no? Como después de que de la Madrid decidía en el año 82, primero es Portillo y luego de la Madrid, bueno, da igual, de la Madrid en el año 84 es el primero que firma un acuerdo con el Banco Mundial en el que no solamente se toman como condición para recibir ese subsidio, ese beneficio, ese préstamo, pues una serie de recortes presupuestarios, sino también toda una reestructuración que implica privatizaciones, reorganización del sistema financiero, apertura a los mercados internos a capitales extranjeros, disminución de barreras arancelarias y mercados laborales más flexibles. El resultado es que entre 1983 y 1988 la renta per cápita de México cae a una tasa del 5% anual, ¿vale? Que es una tasa, bueno, es básicamente, eso afirma que México estuvo cayendo en picado, así como en vertical, a la misma proporción que ha estado creciendo económicamente China, pues entre 5 o 6% aproximadamente, ¿no? Bien, junto con eso se da el hecho de que el valor de los salarios reales de los trabajadores cae entre el 40 y el 50%, y en el caso de la Ciudad de México, en el año 85, los recursos son tan escasos que los servicios urbanos esenciales de la capital se reducen en un 12% en el caso de los transportes, en un 25% en el caso del agua potable y en un 18% en los servicios sanitarios y en un 26% en la recogida de basuras. El resultado es la ola de criminalidad que ha convertido internacionalmente famosa Ciudad de México, bien, que fue parcialmente parcheado por López Obrador, siguiendo el mismo modelo de la Ciudad de Nueva York, que consistió en la política de tolerancia cero. Una política llevada a cabo en la Ciudad de Nueva York por el alcalde Giuliani, que fue contratado como asesor en Ciudad de México en el año 2000, precisamente por López Obrador. ¿Bien? Entonces aquí es lo que digo siempre, de que cuidado con los aliados porque siempre tienen su lado perverso, y en este caso, como he sabido, pues López Obrador, en la campaña que estaba realizando cara a 2006,
quería venderse a sí mismo a las élites económicas del país como una persona que iba a garantizar una cierta estabilidad y un cierto orden mediante la inversión en infraestructuras en Ciudad de México y también el control y el orden social. Con lo cual se está al mismo tiempo apelando a los valores tradicionales del liberalismo hispano, a saber, libertad, igualdad, propiedad y seguridad. ¿Bien? Bien, pues como digo, después de estos sucesos, que son muy conocidos por todos, como la Tequila Crisis, que no es sino la aplicación local en México de la crisis que sufrieron los tigres asiáticos, pues luego incide evidentemente en la economía argentina, que estaba dolarizada con el default en 2004 y los sucesivos impagos. Bien, también es muy conocido pues todo lo que fue cómo diversos gobiernos de carácter nacional popular, pues primero Chávez, luego Evo Morales, luego Rafael Correa, Fernando Lugo, etcétera, Lula, Cristina Fernández, etcétera, fueron ganando los diversos gobiernos de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina, Uruguay. Y me gustaría centrarme, como digo, en esta cuestión que está un poco descuidada, que es en qué medida estos gobiernos progresistas, salvo en el caso muy señalado del venezolano, donde evidentemente la petrolización, los petrodólares que venían de unos precios del barril de petróleo desorbitados, permitían que el Estado se pudiera permitir, por así decir, pues una serie de programas tradicionales de subsidio gratis et amore, como es el caso de las famosas misiones, junto con todos los acuerdos internacionales, por ejemplo, de petróleo a cambio de médicos en las relaciones bilaterales con Cuba, pero también en relaciones con Argentina de oculistas a cambio de petróleo, bueno, una serie de acuerdos que se realizaron por allí y por acá, bajo el modelo, evidentemente, de Bolívar, de reunificar pues lo que la independencia había separado. Bien, como digo, es muy interesante ver cómo en estos años, que uno podría cifrar en un periodo de 10 años, si se atiene al ciclo corto, 2006-2016, pero que uno podría cifrar en un ciclo de más largo, de 20 años, 1997-2017, nos encontramos con que en 1997 tan solo 3 países de América Latina habían puesto en marcha este tipo de programas de transferencias monetarias condicionadas, mientras que una década más tarde, estos 3 países eran Chile, Argentina y Brasil, ¿vale? Que son los 3 países principales que habían estado en gobiernos dictatoriales que posteriormente, siguiendo un modelo neoliberal, se habían transformado en democracias homologadas. ¿Bien? Eso, una década después, en 2007, el Banco Mundial informaba que prácticamente todos los países de la región tenían uno, y en el año 2008, aproximadamente 30 países a nivel global tenían este tipo de subsidios o programas de transferencia monetarias condicionadas. Por ejemplo, Turquía, Nigeria, Camboya, Filipinas, Burkina Faso, incluso la ciudad de Nueva York tenía su propio programa de transferencias monetarias. La diferencia sustancial entre este modelo, insisto, de transferencias monetarias condicionadas y el modelo tradicional del estado de bienestar es que mientras que el objetivo, presuntamente, del estado de bienestar era desmercantilizar la salud, la educación, la vivienda y la seguridad social, el nuevo estado facilitador de los subsidios condicionados tenía como objetivo principalmente apoyar públicamente la responsabilidad privada y la gestión de la inseguridad en el mercado. En lugar de reconocer necesidades que se conceden como titularidades de derechos, lo que se hace es reconocer ciertos lugares en el que hay escasa cobertura mercantil para promover su mercantilización acelerada. ¿Bien? Mediante un proyecto que muchos han calificado de acumulación de capital humano. Si en la Unión Europea el proyecto neoliberal y en Estados Unidos el proyecto neoliberal va de la mano del desmantelamiento del estado de bienestar, en América Latina el proyecto neoliberal va esencialmente vinculado no tanto del desmantelamiento de un estado de bienestar que nunca existió, cuanto de la incorporación de una serie de capas sociales que estaban viviendo al margen del capitalismo, como son el caso, evidentemente, las comunidades indígenas, pero como también es el caso de toda una economía informal que no está, digamos, que no aparece en los informes del Producto Interior Bruto, por decirlo rápidamente. Bien. Y esto sí que es un logro filantrópico. Bien. Quiero decir que la famosa frase de Octavio Paz para referirse al PRI.
El PRI era un ogro y por otro lado era filantrópico, ¿bien? Pero el ogro filantrópico es aquel que te quiere ayudar presuntamente bajo un modelo que en realidad lo que te está haciendo es empobreciendo y poniéndote en un contexto mercantil el que vas a salir perdiendo siempre. ¿Bien? Bien. Podría entrar en más detalles acerca de los diversos proyectos, cuáles fueron, en fin, ¿no? Por ejemplo, Progresa aquí en México, el caso de la bolsa familiar en Brasil. Bien, voy a simplemente a comentar el de Progresa, porque ya estamos acercándonos a las 8 y no quiero tampoco abusar de vuestra paciencia. Progresa, que se funda en el año 97, que es una abreviatura, ¿no?, del Programa de Educación, Salud y Alimentación. Era un programa nacional, ¿no?, que en principio combinaba la educación, la alimentación, la prestación sanitaria y que estaba dirigido principalmente a las familias rurales pobres. Su arquitecto era Santiago Levy, el viceministro de Hacienda del gobierno de Zedillo, quien propuso este esquema de subsidio monetario condicionado como un reemplazo de los antiguos subsidios y controles de precios de la leche, las tortillas y otros alimentos básicos. Entonces, como digo, no se concibe este proyecto como una especie de siguiente paso en el reconocimiento de ciertos derechos, sino que se concibe como un reemplazo de carácter postliberal, a mi juicio, porque no estamos en la lógica neoliberal, sino en la lógica, yo creo, ya postliberal, en el que se reconocen ciertos principios de autonomía, libertad, etcétera, separación de moral y Estado, economía, etcétera, pero al mismo tiempo se quiere desde el Estado promover una propiedad privada, una mercantilización que no es real, ¿no? Bien, como bajo esta ideología pseudofeminista, pues una de las innovaciones de Progresa era establecer una asignación mayor para las niñas, cuyo índice de absentismo escolar era mayor que el de los niños, y precisamente porque eran a menudo, pues, y todavía lo son, ¿no?, requeridas para ayudar a sus madres en el trabajo doméstico. Una de las novedades más sustanciales también de este proyecto era que se les pagaba a los niños según su grado de escolarización, de tal forma que se aumentaba siempre a la escolarización secundaria e incluso superior. También difería del resto de los programas en la introducción del cuidado de la salud. Bien, era necesario, pues, que las familias que recibían estas subvenciones acudieran regularmente a las clínicas con fines preventivos en materia, sobre todo, de atención prenatal y de nutrición infantil. Claro, esto se hacía además con un presupuesto ridículo que no llegaba ni el 8% del presupuesto total de lo que tiene que ver con la seguridad social aquí en México. Bien, los resultados, pues, son muy ambivalentes, ¿no?, de estos proyectos. Ya digo, está Bolsa Familia, está Juntos Unidos, hay muchos proyectos en diversos países y sería muy proceloso, pues, entrar en los detalles de cada uno, ¿no? Como evaluación general, según CEPAL, el índice de pobreza extrema en América Latina ha descendido desde un 19% en 2002 a un 12% en 2010. Y lo hace más o menos cada 8 años, entonces todavía estamos esperando, pues, el de 2018. Entre el año 1990 y el año 2008, el gasto social medio anual por habitante pasó de $318 internacionales, de estos que no sufren vaivenes y tal, a 819, lo cual implica un aumento del Producto Interior Bruto destinado a seguridad social y ayudas sociales del orden del 6,6%. Ahora bien, los resultados no han sido tan tan espectaculares como parece, y lo que está también en juego es ver cómo ya cierro porque tampoco quería mucho más entrar, simplemente quería plantear esta cuestión, esto está todavía por trabajar. En los países en los que la coyuntura política no fue favorable a que estos programas fueran también de la mano de otras medidas desmercantilizadoras, como por ejemplo todo lo que se hizo en Venezuela, o como fue todo lo que fue el reconocimiento de realidades institucionales aparte del Estado en la nueva Constitución plurinacional boliviana, como por ejemplo el caso muy señalado, yo creo, de México y de Brasil, nos encontramos con que en un lado pues el ciclo político progresista ya ha concluido, pues bajo todas las acusaciones de corrupción y de malgasto público, etcétera, sin que tampoco haya habido una gran, digamos, mejora de las condiciones de vida de las clases proletarias y lumpeproletarias. Y en el caso mexicano sucede
que, dada la curiosa coyuntura política de una democracia fácilmente manipulable a la hora de las elecciones, que ha llevado a dos grandes pucherazos en el año 88 y posteriormente a Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Y luego posteriormente a López Obrador en el 2006, puede que nos estemos encontrando con que México, una de dos, o bien se perdió la oportunidad histórica de encuadrarse en un contexto continental muy favorable a acuerdos bilaterales distintos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, o bien, lo que sería una tesis mucho más optimista, precisamente lo que va a suceder en México, que es el país de las revoluciones por excelencia, es que precisamente en este contexto en el que parece que Donald Trump está a punto de cerrar sus fronteras y que todo lo que tiene que ver con el libre comercio y la globalización en México va perdiendo su fuelle, puede que estemos ante los primeros avatares, con todo lo que tiene que ver con los disturbios del gasolinazo, de un proyecto político alternativo que ya veremos cómo se concretará institucionalmente, pero que yo evidentemente miro con buenos ojos y con mucho ánimo. Y con eso, pues nada, muchas gracias por estar aquí. ¿Alguien quiere preguntar algo, comentar algo? Una explicación breve de a qué le llamarías post-liberalismo. Sí, a ver, pues yo por posliberalismo entiendo aquellos gobiernos progresistas que no manteniéndose, digamos, en esa especie como de diferencia ignaciana, ¿no?, del siglo XIX, en la que simplemente se trataba de separar diversas esferas de acción, ¿bien?, pero tampoco estando de la mano de la promoción puramente capitalista de relaciones mercantiles, reconoce cierta esfera de intervención social del Estado. Es el caso, para mí, un ejemplo posliberal por excelencia, seguramente es el Brasil de Lula. Es el más claro. Es, al mismo tiempo, pues un cierto jaque al modelo neoliberal, en la medida en que se reconoce al Estado por ciertas funciones sociales, pero esas funciones sociales van de la mano de la promoción de nuevas relaciones comerciales y mercantiles y de la incorporación de capas sociales cuya condición social les imposibilitaba por completo estar en otra cosa que no fuera el crimen organizado o el trabajo ¿cómo se llama? Ilícito o subempleo. Subempleo informal, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que entiendo por posliberalismo. Es un término que también, sobre todo, ha sido muy utilizado en ciertos contextos pues precisamente neoliberales. Como ya he dicho, nadie se reconoce a sí mismo como neoliberal, pero evidentemente todo lo que tiene que ver con la escuela austriaca de economía política, Hayek, von Mises y demás, pues es un tipo de liberalismo que no tiene nada que ver con la tradición de lo que suele llamar liberalismo en contexto anglosajón, entonces John Locke, etcétera, que es un liberalismo que tiene más que ver con el sentido del liberalismo que se da en Estados Unidos, pero tampoco tiene nada que ver con el liberalismo que hemos rastreado en la primera parte de la conferencia. Si en la primera parte de la conferencia no se entendería por qué yo llamo postliberalismo a esto segundo, porque desde una perspectiva, como digo, desde una perspectiva puramente desde una perspectiva francofónica o francofílica o francocéntrica, todo esto serían simplemente proyectos populistas en la medida en que no respetan las leyes democráticas, de representación a través del poder legislativo, que es el poder central de la Revolución Francesa. ¿Bien? Y el liberalismo sería pues un proyecto jacobino corrupto o decadente, o imposible de ser aplicado a un contexto católico o mezclado con cuestiones indígenas como el latinoamericano. Desde un punto de vista anglosajón, lo que esto ni se entiende, es decir, que no se entiende, no tiene ni pies ni cabeza, no sabe ni lo que está sucediendo aquí, porque por una sencilla razón, que es que en Latinoamérica los proyectos socialdemócratas liberales, todo lo de John Rawls, ¿no?, el fair play, el reconocimiento, las leyes Maximin, Leximin, todas estas cosas, esto se lleva a cabo por gobernantes aparentemente caudillos o dictatoriales o populistas, que es el término que se utiliza ahora en el que caen todos, como es el caso de Vargas, Cárdenas, Lázaro Cárdenas está considerado también populista, según determinados análisis, y Perón como muy significativo, ¿no? Que no es sino la contradicción tradicional que sostenía por Andrés Bello. Para la libertad es necesaria la independencia, pero los garantes de la independencia se ven obligados a convertirse en dictadores, ¿no? Entonces, esa es la dinámica curiosa en la que, por decirlo lacanenamente, ¿no?, lo que parece que estamos buscando permanentemente es un nuevo amo, ¿no?
Bien. Y en el caso mexicano, nomás recuerdo el asunto de, supongo que todos se acordarán, solidaridad, cuando se plantea solidaridad con Carlos Salinas de Gortari, que es el primer intento de hacer un programa así. Carlos Salinas de Gortari se defiende diciendo que lo suyo no es neoliberalismo, sino liberalismo social, recuperando el término que había construido Reyes Heroles para analizar a los liberales del siglo XIX mexicano. Exacto. Y entonces es una especie de juego ahí terminológico que hizo bastante tramposo en aquel momento Salinas. Bueno, no me lo quería comentar porque... Sí. Sí, no sé, sí. Y entonces, dentro del contexto de esto posliberal, ¿cómo se entendería el nacionalismo? Como condición de posibilidad. Es decir, que no se puede entender, evidentemente, ¿cómo entiendes porque claro, hay que distinguir aquí evidentemente el nacionalismo, el patriotismo, del chauvinismo y de diversas formas de nacionalismo, evidentemente, ¿no? Porque una cosa es el nacionalismo, podemos decirlo, cultural, que nación viene de nascor, en latín, que significa nacimiento. Y de hecho, en los textos en romance en castellano del siglo XIV por ahí, se hablaba del nacimiento de los dientes, de la nación de los dientes, para referirse del momento en que se te caen los dientes de leche y salen finalmente los dientes que te van a aguantar hasta que te mueras, ¿no? En principio. Entonces, claro, se puede entender nación en sentido étnico. Por ejemplo, como he sabido, los colegios de las primeras universidades europeas, pues el Colegio de Bolonia, el Colegio de Oxford y demás, se organizaban por naciones, y de ahí que pues está el Colegio de España en Bolonia, precisamente, el Colegio de España en Florencia, pero por ejemplo dentro de Italia se reconocían 13 naciones y fuera y 14 cisalpinas y como unas 15 por ahí transalpinas, ¿no? Entonces, claro, el concepto de nación era más vago. Se empieza a articular políticamente el concepto de nación, evidentemente, en las guerras de religiones, donde dependiendo del país al que vinieras y del idioma al que hablaras, pues se decía, estos hablan español, pues son españoles. Pero hasta entonces, pues un guipuzcoano era guipuzcoano, antes era de la nación guipuzcoana, y esa nación estaba dentro de una corona, que era la corona española. La corona no era un reino, España no era un reino, España era el conjunto de varios reinos, dentro del cual, por ejemplo, Murcia tenía estatus de reino, mientras que Cataluña, por ejemplo, tenía régimen de condado o de principado. Sí, eres Condado y principado con mucho si contabas Aragón. Bueno, total, que sin más. Entonces, el nacionalismo, evidentemente, al que nos estamos refiriendo tú y yo, es el nacionalismo, o bien estatal, nacional, que básicamente asume la existencia de naciones históricas que no surgen que no son fundadas por la Constitución. Quiere decir que no hay nada más ridículo que el patriotismo constitucional, la idea de que la única fidelidad que uno tiene respecto de su nación, pues es la letra de la ley. Esto no es así, esto no es cierto, porque como digo, en muchas constituciones no se menciona el territorio, pero eso es esencial. O sea, ningún Estado, por muy antiimperialista que sea o por muy internacionalista que sea, puede sobrevivir con una mínima intervención social sin control de sus fronteras. Así de sencillo, por mucho que nos duela, ¿no? Entonces, el posliberalismo no puede sino articularse en el contexto de un Estado-nación que tiene unas fronteras territoriales definidas, que tiene un concepto de ciudadanía básicamente como los nacidos en el lugar, más inmigración relativamente controlada, y es en ese contexto donde ya se puede empezar a plantear la cuestión de la redistribución de los bienes económicos. Pero porque el proyecto liberal en principio era desvincular el Estado de la sociedad civil, bajo la idea de que el Estado tenía tendencias despóticas y que lo único que podía contrarrestar a esas tendencias despóticas o tiránicas del Estado era precisamente una sociedad civil articulada y fuerte. El problema que tenemos a día de hoy es que esa sociedad civil articulada y fuerte pues tiene como 50.000 veces más potencia que cualquier Estado, salvo que uno le plante cara de verdad, ¿no? Entonces, quiero decir que Carlos Slim pues seguramente tiene una capacidad, tiene un poder geopolítico mucho mayor que todos los estados mesoamericanos juntos, Guatemala, El Salvador, tal, incluido casi México, ¿no? Entonces, claro, el problema que nos planteamos a día de hoy es que la sociedad civil ha rebasado los límites evidentemente estatales. Estamos en un contexto económico en el que las corporaciones pues incluso están empezando a ser reconocidas como personas jurídicas que pueden demandar incluso al Estado en caso de que, no se cumplan una serie de mínimos de beneficio, lo cual implicaría, esto es increíble,
introducir en las constituciones de los respectivos países que firmen estos acuerdos de libre comercio, como es por ejemplo el libre comercio que está planteando entre Estados Unidos y la Unión Europea, introducir en las constituciones la ley de revalorización del capital de Karl Marx. O sea, la idea de que la única forma de que tiene el sistema capitalista de seguir funcionando a futuro es que dinero, mercancía, dé prima, ¿no? Que toda inversión se revalorice. Esto es así, vivimos en un sistema económico que si no crece, colapsa. Y reconocer que las empresas tienen derechos y que entre esos derechos está el derecho al beneficio futuro, a que en 2050, aunque ellos estén fabricando bombas que ya por aquel entonces ni siquiera pueden, o cámaras de televisión que no funcionen porque ha surgido un nuevo modelo o lo que sea, pues el Estado tenga que indemnizarles en caso de que no haya beneficios. Es que es así de crudo como está la cosa, ¿no? Entonces, sí, el neoliberalismo evidentemente quiere desmantelar el estado de bienestar, pero se ve obligado a reinvertir todas esas partidas presupuestarias estatales en gasto militar o gasto policial. Aquí se podría retomar una famosa frase de Chesterton. Chesterton decía algo así como: si quitas un cura tendrás que poner 10 policías, ¿no? Pues si quitas un asistente social, pues tendrás que poner a lo mejor 20 policías. Entonces, el famoso estado mínimo, el estado vigilante nocturno, que tan solo tiene como objetivo pues garantizar la seguridad mínima con el ejército y la policía y poco más, no tiene por qué ser es un estado mínimo en cuanto a sus funciones, pero no tiene por qué ser un estado mínimo en cuanto a su presupuesto. Ajá. De hecho, como he sabido, algunos hablan, en el caso de Ronald Reagan, no tanto de un proyecto neoliberal cuanto de un keynesianismo militar. Porque Ronald Reagan, como he sabido, para mantener el pulso con la Unión Soviética, lanzó el proyecto completamente disparatado de la Guerra de las Galaxias, ¿no? De la cual se planteaba lanzar bombas atómicas desde la estratosfera, etcétera. Bueno, una locura. Y evidentemente la Unión Soviética se lo tomó en serio y invirtió una cantidad de dinero en algo que era imposible, que era una película de ciencia ficción, ¿no? Que ahora ya cuando tú le preguntas a un chaval que es la Guerra de las Galaxias, ya no se recuerda a Ronald Reagan, ¿no? Recordará otra historia. En fin, bueno, es un poco lo que diría, aunque quizás me he desviado un poco. ¿Quieres comentar alguna otra cosa? No, es que en el caso de México es una nación, pero es una nación también pluricultural, ¿no? Ya, sí. No se tiene en los estados, cada estado es diferente. Sí. Del norte, al centro, al sur. Entonces, por ejemplo, decías de López Obrador. Bueno, él está viendo que hay un desmantelamiento del Estado en cuanto a sus empresas, ¿no? Básicas, como la petrolera, por ejemplo, y cuestiona esto, que si él llega a ser presidente de la República va a proponer paso a esas iniciativas que ahora se dan, ¿no? El problema aquí es la definición del concepto de propiedad. Muchos liberales dicen que, por ejemplo, el problema del free rider en términos ecológicos se soluciona si tú defines bien el concepto de propiedad. Pero claro, es muy difícil, porque, por ejemplo, el viejo concepto de propiedad, que es el viejo concepto de propiedad romano, viene a decir que, por así decir, que la propiedad es inalienable y que de hecho la propiedad no es humana. Lo que los seres humanos pueden comerciar entre sí es el usufructo de la tierra, y que la propiedad va, por así decir, es una especie como de perímetro que abarca desde tu parcela todo hacia arriba, o sea, toda esa esfera de cielo y de suelo. ¿Bien? Ese es el viejo concepto de usufructo, y de usufructo de la tierra y de propiedad de la tierra. Claro, esto cuando se planteó la posibilidad de los vuelos comerciales, se eliminó por completo el concepto de propiedad del espacio aéreo. El espacio aéreo se convirtió básicamente o bien en propiedad estatal o bien simplemente en propiedad de nadie, internacional, etcétera, ¿bien? Igual que en ciertas zonas marítimas. El caso del subsuelo es más problemático y de hecho ahí está toda tensión que se ha visto precisamente en todos estos países que algunos llaman nacional populares, otros llaman populistas y yo llamo posliberales, entre si lo que está por debajo del suelo, el petróleo, para ser más exactos, es propiedad de las comunidades indígenas que están allí asentadas, si es propiedad estatal o si es propiedad de los propios trabajadores de la empresa. Entonces aquí hay un conflicto, por así decir, entre una visión obrerista con ciertos visos marxistas, a saber que el verdadero comunismo consiste en la autogestión de las fábricas y que por lo tanto el verdadero modelo bueno, de comunismo es el que había, por ejemplo, en Venezuela antes de que llegara Hugo Chávez. Como sabido, Hugo Chávez nacionaliza, sobre todo principalmente bancos,
pero la industria petrolera ya estaba en parte no nacionalizada, sino que estaba expropiada por los propios trabajadores. Estaba gestionada por los propios trabajadores. Y de hecho, Hugo Chávez tuvo unas tensiones muy fuertes con los trabajadores, que son trabajos muy cualificados del sector petrolero, que no querían repartir sus beneficios a nivel estatal. Querían quedárselo ellos y decidir ellos cómo reinvertir esos beneficios, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si me explico. La tierra para el que la trabaja y el petróleo para el que sabe sacarla del suelo, ¿no? Bien, entonces claro, estamos en una contradicción, o bien, desde una perspectiva ecologista global, se puede entender que esos bienes no son ni estatales, porque eso sería pues conceder estos bienes tan clave, centrales en todo lo que tiene que ver con la transición energética, dárselo a los espíritus animales de la competencia egoísta entre estados, ¿bien? No son propiedad ni de los estados, ni tampoco de los indígenas, ni tampoco de los trabajadores, sino de la humanidad. Claro, ¿cómo se gestiona eso? Pues eso es complicadísimo, claro. Sí, ese sería el problema. Bueno, ¿cerramos ya aquí? Mencionaste este modelo bueno de comunismo como la autogestión de las fábricas. ¿Y habría esa misma autogestión del campo? También bajo esta idea del modelo bueno de comunismo. Sí, claro, por ejemplo, eso es lo que se hace en Medalmáena, que es una ciudad allí en Andalucía que ha tenido mucha buena prensa, sobre todo en el contexto anglosajón. La editorial Verso publicó un libro hace un par de años sobre Medalmáena como una especie de ciudad paradisíaca, como una especie de comuna tipo Robert Owen o los socialistas utópicos de comienzos del siglo XIX. Y sí que es un modelo tradicional, ¿no? de toda la vida, ¿no? Sí. ¿Y ahí cómo es la relación con mujeres y con animales? Pues depende mucho. Digamos, el ganado. Ya, depende muchísimo. Quiero decir que también eso depende del ethos, ¿no? de la comunidad. Entonces, que un Estado gestione los recursos nacionales no garantiza que vaya a ser eficiente en su gestión. Tenemos el caso muy conocido, por ejemplo, la Unión Soviética, como se cargó el mar de Aral, con un proyecto en principio internacionalista, que consistía en todo este agua va a parar a nada, ¿no? Mientras que hay un montón de gente que se está muriendo de hambre en mitad del desierto, ¿no? Vamos a recanalizar esto para que se pueda hacer cultivos en toda la zona de Uzbekistán, Kazajistán, etcétera. Bien, que el Estado gestione los recursos naturales, si no hay un verdadero ethos ecologista, no garantiza nada, y que la gestión de la comunidad tampoco garantiza nada si el ethos de esa comunidad es un ethos pues machista o especista. Así rápido, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace poco compartíamos en Facebook, que vi que viste la publicación, una comunicación del subcomandante Galeano en relación a la cuestión del feminismo dentro del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Donde él decía, pues, que es cierto, en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues, ha habido figuras muy importantes que son mujeres, ¿no? Y de primera fila, tal. Pero, como es evidente, pues siempre quiero decir que no se puede pensar que aquello es jauja, o que aquello, digamos, es el mundo reconciliado donde los leones están dormidos tranquilamente al lado de las ovejas, ¿no? Entonces, depende muchísimo, ya te digo, no hay una respuesta clara para eso. Hombre, claramente el modelo mío pues, es un modelo de antiespecista, evidentemente, y feminista, pero su implementación institucional, lo que habría que plantearse es cómo hacemos, cómo gestionamos, ¿vale? A la manera casi maquiavélica del Rand Foundation, ¿no? Y de mismo modo que la Rand Foundation tenía como objetivo focalizar las inversiones de tal forma que los subsidios al desempleo o a la pobreza revirtieran en beneficio del capitalismo, lo que habría que ver es cómo gestionamos la posibilidad de intervención tanto a título individual como a nivel estatal en la sociedad, de tal forma que eso revierta en beneficio de comunidades con un ethos antiespecista y feminista. Esa es la única cuestión que cabe plantear. Sí. ¿Cerramos, sí?